Sí, muy bien, doctor Angulo. Doctor Angulo, le comentábamos a la ciudadanía, bueno, el cargo que usted ha tenido desde decano del Ilustre Colegio de Abogados de Lima, y queremos saber algo importante. Estamos en una crisis en el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones a razón de la declinación del doctor Arce, y ahora ya el fiscal de la Nación ha notificado al Jurado Nacional de Elecciones la incorporación del doctor Víctor Rodríguez. Pero para usted, digamos, inconveniente, esta crisis, ¿qué opinión le amerita, doctor Angulo? Bueno, ha sucedido un tema sumamente penoso que nunca antes había sucedido en el Jurado Nacional de Elecciones. Nosotros sabemos que está compuesto por 5 miembros de modo natural. En estos momentos solamente estaba compuesto por 4 y eso ya era una debilidad. El tema es que el señor Carlos Arce, como se dice, pateó el tablero. No estaba conforme con perder. Se supone que es lo democrático. Si él no puede convencer, porque su carta de renuncia dice, ¿no?, que ha tratado de convencer a los otros de su posición. Si finalmente no lo logra hacer, eso es algo que anteriormente ha pasado en toda la historia del Jurado Nacional de Elecciones, y podríamos decir en todas las historias de los muchos organismos del país, como la Corte Suprema, las distintas salas supremas o las salas superiores, que son formadas por colectivos y que o se gana o se pierde. El hecho de que no haya arbitrariedad en todo caso está en los fundamentos jurídicos. Sin embargo, pues el señor Carlos Arce, como decimos, pateó el tablero, pero además trató de llenar de fango a varias instituciones, y diríamos que con expresiones que no necesariamente son ciertas. Por lo tanto, ha buscado dañar a la institución Jurado Nacional de Elecciones, pero también a la Junta Nacional de Justicia, a la Presidenta del Poder Judicial, a la Fiscal de la Nación. La realidad es que ha mostrado una personalidad inadecuada para el cargo en el cual estaba. No soy de los que piensa que lo que él ha manifestado es cierto, en el sentido de que el señor Salas Arenas y los otros miembros del Jurado Nacional de Elecciones estén decidiendo contra la Constitución y contra principios. Más bien, él es el que buscaba una innovación en relación a las argumentaciones de Fuerza Popular. Lo que podríamos decir es que el doctor Salas Arenas y los magistrados que votan con él siguen una posición tradicional, una posición histórica, diríamos, del jurado, porque este tema, por ejemplo, de las falsificaciones y que presenten pruebas o pericias, no es una cosa nueva, es una cosa antigua y que siempre ha sido rechazada, porque el procedimiento del Jurado Nacional de Elecciones no son procesos, ¿no?, como los que suceden en el Poder Judicial. Entonces, digamos, como que nos parece algo premeditadamente planificado por el señor Arce para denigrar a las instituciones electorales y a otras más. Doctor, hemos visto en las decisiones del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones que estos votos emitidos tanto por el presidente como algunos de los otros miembros, ¿no?, indicaban que se remitían copias al Ministerio Público para que se investigue, y me parece algo lógico, ¿no?, porque si en el instante, ¿cómo podrían ellos investigar cuando, digamos, tienen que remitir las copias al Ministerio Público? Si no, nunca terminaríamos, digamos, nunca tendrían una decisión oportuna, ¿no?, rápida en el tema, porque si existe algo tiene que investigarse y por ello realizar las denuncias respectivas y llegar al Poder Judicial. Esa es la vía correspondiente. Efectivamente, ¿no? Eso es cierto. Nosotros los abogados, particularmente quienes nos dedicamos a lo penal, sabemos que una falsificación constituye un delito, y un delito solamente puede quedar probado ante un estrado judicial penal. Un procedimiento civil excepcionalmente también podría acreditar una falsificación, pero esos son los únicos procedimientos. No es la instancia
electoral allí donde se debe establecer. ¿Qué es lo que hoy día sucede cuando hay unas firmas que se parecen y otras firmas que son distintas? Se sospecha que hay una falsificación, aparentemente al ojo, e inclusive si hay un peritaje de parte, lamentablemente pues sabemos que un peritaje de parte podría, y también es un tema de discusión, no ser necesariamente veraz. En ese sentido, se requiere un proceso penal para establecer si existe una falsificación o no. Lo que hoy en día hay son indicios, son sospechas, y eso merita que se deriven y que sus casos se sancionen. Pero evidentemente eso no necesariamente motiva a pensar ni definir que hay un fraude. El fraude nosotros sabemos que proporcionalmente es la voluntad y el acto de torcer la voluntad de los peruanos. Hoy en día tenemos que lo último que diferencia a una de las dos listas que han llegado a la segunda vuelta, una con otra, son 44.000 votos, mientras subsisten 100 observaciones, 20 falsificaciones, suplantaciones, que han votado muertos, pero esos no llegan a un nivel de 44.000, no podríamos decir que hay fraude. Y por lo tanto, todos los discursos que en estos momentos están sosteniendo que hay fraude son absolutamente irritos, no tienen ninguna validez, porque en estos momentos no hay ninguna noción de que se haya dado un fraude. Doctor, además, muchas veces en los casos de falsificación de firmas, digamos, el agraviado es el único que podría decir que sí es o no es su firma, salvo que existan los peritajes correspondientes, como bien lo ha detallado usted. Es complicado y es materia de un proceso, entonces no sería tan cierto, en todo caso no serían ciertos los argumentos que está detallando el doctor Luis Arce, y son afirmaciones bastante temerarias. El gran problema es que ha puesto en vilo a la población, y es lamentable, y solamente le decimos, ¿no?, al Ministerio Público que cuando decida elegir a un representante en tan alto cargo, pues sepa que sea el representante idóneo, porque está llevando pues la investidura del Ministerio Público, que es el defensor de la legalidad, doctor Angulo. Definitivamente es cierto. Una persona, para llegar a un nivel donde estaba el señor Carlos Arce, una institución que define en última instancia las objeciones, nulidades, los pedidos de las partes, tiene que ser una persona que tome distancia, tiene que ser una persona que se mantenga en la imparcialidad, tiene que ser una persona que fundamente sus votos. No puede ser una persona inestable emotivamente que por parcializarse con una posición finalmente patea el tablero, pero además busca dañar a la institución a la cual ha pertenecido y dañar de paso a otras instituciones, recogiendo, para mí, porque para mí es claro, las argumentaciones de la señora Lourdes Flores, por un lado, y también las del señor Javier Villestein, porque él ha reunido ambas argumentaciones en su pronunciamiento al renunciar, ¿no? Habla de que ha habido una especie de confabulación que implica a toda la Junta Nacional de Justicia, que habría sido conformada, ¿no?, para preservar cierta decisión. Habla de la decisión que generó la Sala Plena al nombrar presidenta del Poder Judicial a la doctora Elvia Barrios. O sea que los 12 jueces supremos que participan están prácticamente poniéndose de acuerdo para hacer una confabulación. O sea, realmente no se entiende todo el vuelo mental que ha dado el doctor Carlos Arce, si no es para denigrar, ¿no?, para despotricar y para dañar a las instituciones del país. Y eso es algo que un funcionario de ese nivel jamás lo puede hacer.
Yo creo que ahí hay un tema psicológico, ¿no? Hay una inestabilidad que también podría ser materia de averiguación. Hay que tener bastante cautela a quien uno designa en tan alto cargo, doctor Angulo, porque la decisión o estas inestabilidades en su personalidad debe ser parte de un análisis para quienes deciden elegir. Doctor, pasando al tema importante también del Congreso, se ha realizado, se ha conformado la Comisión de Justicia para ver el supuesto boicot que ha habido o un análisis, una investigación acerca de la no elección del representante del Ilustre Colegio de Abogados de Lima ante el Jurado Nacional de Elecciones, que también en cierto modo pues deja digamos en una inestabilidad también, reiterando, ¿no? El pleno del jurado y no permite tener una verdadera justicia electoral, como lo indica el artículo 179, doctor Angulo. Bueno, es lamentable, todos los que conformamos parte del Colegio de Abogados de Lima, lamentamos la situación que ha devenido dado por la Junta que en estos momentos gobierna, ¿no? La decana y la Junta Directiva, porque ellos son los que han imposibilitado de una y otra manera, en más de una oportunidad, ¿no? Que se pueda elegir a nuestro representante. Y es más, aparentemente ha habido un conciliábulo, ¿no? Para que en el Congreso se decida despojar al Colegio de Abogados de Lima de esa representación y entregársela a la Junta de Decanos de los Colegios de Abogados del Perú. La Junta Directiva no ha dicho nada en relación a eso, no ha habido un pronunciamiento, y eso significa una traición, ¿no? A los deberes que tiene tanto el decano como la Junta Directiva de respaldar a la institución y las representaciones que podemos tener. Es lamentable que esté sucediendo esto y que ese vacío, ¿no? También confluya en afectar la marcha del Jurado Nacional de Elecciones, porque si en estos momentos estuviera nuestro representante, evidentemente no tendría tanta repercusión la renuncia del señor Carlos Arce. Claro, porque quedarían cuatro integrantes y no quedarían 3. Entonces, esa inestabilidad debe ser seriamente investigada, doctor Pedro Angulo, en el Congreso. Saludamos la conformación de esta comisión para que se haga el levantamiento de todas las comunicaciones, de esta junta directiva y de todos los que han tenido que ver, ¿no? Todos los que han tenido que ver, doctor, incluso con la OMPE, porque la junta directiva ahora indica que es porque la OMPE devolvió 5 veces el padrón. Pero la OMPE también, porque la Junta Directiva, en todo caso el director de comunicaciones, envió reiteradas veces este padrón electoral mal elaborado, doctor Angulo, pero nosotros, si hacemos memoria, la doctora Portocarrero, que fue elegida para el periodo 2018-2019 y hasta ahora se queda 2020-2021 por su 4º año, ella fue elegida, doctor, por una votación electrónica. Entonces quiere decir que en su momento ese padrón electoral estuvo bien o en todo caso estuvo mal elaborado, doctor Angulo, porque no podemos entender por qué ese padrón, luego de 4 años que no han habido elecciones, puede estar, casi 4 años, puede estar enviándose en forma errada. ¿Es en todo caso un error, una negligencia o es un boicot a la democracia de nuestro país? Bueno, en realidad tenemos información de que ya han sido 4 veces que la OMPE ha observado el padrón electoral que es preparado por la Junta Directiva, ¿no? En relación a los abogados que conformamos el Colegio de Abogados de Lima, y eso, digamos, tiene que ver con que hay un mal manejo, hay una mala gestión en la Junta Directiva. No es posible que 4 veces esté observando irregularidades, errores, y que se persista, ¿no? Hasta por 4 veces de haber presentado lo mismo. Eso es una grave responsabilidad, aunque no nos extraña, porque ya sabemos que en este periodo se perdió el 4º piso del Palacio de Justicia, se han perdido varios procesos, hemos sido
lamentablemente sancionados con multas por varias instituciones, Indecop y la SUNAT. O sea, ha habido un desgobierno increíble que solamente en esta gestión ha existido, ¿no? O sea, de esto no existen antecedentes. Y evidentemente que se investigue esto es muy importante y que se sancione más aún, porque acá hay graves responsabilidades. Tenemos también la información que había una denuncia en crimen organizado a nombre que lo estaba llevando la doctora Sandra Castro, que esperemos que tomen nota esta conformación de esta comisión para que llamen también a la doctora Sandra Castro para ver qué se ha investigado sobre este crimen, supuesta organización de crimen organizado. Sería interesante, doctor, porque también el Colegio de Abogados de Lima ha tenido esta severa crisis institucional de más de 216 años de trayectoria, y tenemos un policlínico cerrado en plena pandemia. ¿Usted se imagina, y siempre lo decimos en este programa, usted se imagina un policlínico cerrado en plena pandemia? ¿Se puede imaginarse, no, es increíble, porque ahí se obligó a los abogados, en vez de tener ese apoyo para no tener que ir a lugares donde ya se sabía que había el COVID y podía ser contagiado, realmente ha sido pésimo el manejo, no haber permitido que el policlínico continúe trabajando, o en su momento simplemente haber comprado, es algo que se podía, ¿no? Una máquina para poder llenar los balones de oxígeno, ¿no? Una planta de oxígeno se pudo instalar, se pudo adquirir, no era algo demasiado imposible para el colegio, y así contribuir con los abogados que se estaban cuidando en su propia casa, ¿no? Tratando de sobrevivir al COVID. No se han hecho cosas sencillas, no se han tenido ideas para salvaguardar y respaldar a los abogados. Es absolutamente lamentable todo lo que ha sucedido en esta gestión, y todavía además una gestión total, que se desplaza en el tiempo y que siguen aferrados a los cargos, ¿no? Es una pena realmente. Cobrando sus dietas, amable televidente, amable agremiado, cobran 5.000 soles. Tenemos una junta directiva que cobra sus dietas desde el 2018, ya, 2020, 2021. Tenemos una junta de vigilancia que sigue cobrando sus dietas y hasta ahora no denuncia el supuesto faltante de más de 5 millones que ya poco a poco devolviendo el Colegio de Abogados internamente a la Caja de Previsión Social. Tenemos un policlínico cerrado, tenemos un local en Miraflores cerrado, una manzana entera. No podemos entender por qué la Caja, que debe atender los pagos mensuales que hacemos los abogados, tenemos que ir nosotros al banco a hacerlo en línea, cuando tenemos una caja en el Colegio de Abogados de Lima, que es toda una caseta donde bien podrían atender los señores con sus condiciones de bioseguridad, sus medidas de bioseguridad, y no entendemos por qué no trabajan. ¿Qué diferencia hay entre un cajero y un banco con las personas que trabajan en caja del Colegio de Abogados de Lima? Pareciera que la Junta Directiva tiene temor a que los agremiados asistan al ilustre Colegio de Abogados, ingresen al Colegio de Abogados a hacer sus pagos. ¿Por qué será, señora Marilena Portocarrero? ¿Será porque los abogados estamos cansados de una gestión negligente? ¿Será porque en este momento esta negligencia continua de parte de una junta directiva que no apoyó a un comité electoral? No tenemos un representante, y esto ya afectó, salió de todas las paredes del Colegio de Abogados de Lima, sino fue más allá. Atenta actualmente a la estabilidad democrática en nuestro país, a la justicia electoral. En este momento el Pleno debería tener a su representante, al margen que yo candidaté, que esté de candidato con el número 1, tenemos 8 candidatos, y las elecciones han debido llevarse a cabo. ¿Qué es lo que se pretende? Esperamos que esta comisión del Congreso y el siguiente Congreso lo investigue, y que también se una llamen a la doctora Sandra Castro de Crimen Organizado para que en conjunto podamos ver qué es lo que ha sucedido, porque usted, ciudadano peruano, merece saber la verdad. ¿Por qué ocurre este tipo de cosas? Pero muy bien, tenemos ya a nuestro segundo invitado de la noche. Agradecemos al doctor Pedro Angulo Arana, que cortó la comunicación, pero vamos a conversar. Gracias, ya tenemos al doctor. Buenas noches. Muy buenas noches, doctor Angulo, y ya estaremos conversando, seguramente también lo citarán a usted
para ver pues cuál es la situación real, ¿no? Porque usted ha sido el anterior decano de la doctora Portocarrero hace ya 4 años, o sea, debieron ser hace 2 años, pero la señora se queda 4 años y no tenemos hasta ahora ni representante del Colegio de Abogados de Lima ante el Jurado Nacional de Elecciones, político cerrado y todo lo que les he dicho, es decir, la catástrofe total en el ilustre Colegio de Abogados de Lima, que es lamentable.